Les saluda con el gusto de siempre su servidor amigo Mario Beltrán. En esta ocasión, en la hora del taxista, platicaremos acerca de las operaciones simuladas. Esto es a través de las empresas que facturan operaciones simuladas y las entidades que deducen también estas operaciones simuladas. Para ello, pues bueno, vamos a ver aquí la diapositiva que tiene Santi. La veo, Santi, con mucha claridad. Por favor, si avanzamos. Mientras tanto, quiero saludar a los colegas que están en esta sala virtual de Anafinet: Adrián de la Ciudad de México, Alberto Sandoval, Angélica, Chuyita de Sonora, Fernando de Isa, Veracruz, Guillermo, Ciudad de México, José de Jalisco, Liz de Ciudad de México, Maricruz de Ciudad de Isa, Veracruz, Marta de Puebla, Maurilio de Morelia, Mireya de Oaxaca, Ramón 71 de Veracruz, Rodolfo Flores, Sigfrido de Ensenada, Tania, Ciudad de México, Víctor Macario Chis, Chiapas, saludos Víctor, y Víctor Herrera de Orizaba. Vamos a iniciar. ¿Por qué surge el tema de las operaciones simuladas? Bueno, hay una reforma al código en su artículo 69b, que es el que tenemos aquí en la pantalla, el cual me voy a permitir leer para su énfasis y para su retroalimentación. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, fíjate, con este entorno que tenemos en el tema del CFDI 3.3, habla de comprobantes. No habla de actos, no habla de otras cuestiones, más que la información que nosotros vamos agregando, que vamos ingresando en cada CFDI, ya sea en la versión 3.2 o ya sea también en la versión 3.3, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan a los comprobantes. Esto, desde luego, con base a la información y ahora en la 3.3, catálogos, claves que se van generando para esos efectos, pues nos viene a demostrar una vez más que la autoridad está trabajando fuertemente en poder consolidar la información. ¿Cómo es posible que pueda decir que tú no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no tienes la capacidad material directamente para poder prestar los servicios o para enajenar los bienes citados? ¿Cómo es posible? Bueno, parte de un análisis y lo que la gente de sistemas habla de una minería de datos, de que se pueda tener un cúmulo, la conocida como Big Data, el poder, si me permiten la expresión, escarbar hasta entrelazar diferentes nodos o diferentes módulos, que es lo que está buscando aquí, desde un texto jurídico, el artículo 9b del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ya luego viene el procedimiento por el cual los contribuyentes tendrán a bien conocer esta información mediante una publicación que hará el SAT en el Diario Oficial de la Federación, y con ello empiezan los problemas. Siguiente, por favor. Luego dice: transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no exceda de 5 días, valorará las pruebas y defensas que el contribuyente aporte. Pero esto ya es una consecuencia de que la autoridad ya presumió. Y muchas veces estamos en el tema o estamos en la dinámica de que a veces el contribuyente recibe servicios o recibe bienes y estos no tienen la materialidad, no tienen la forma de cómo demostrarse. Y cuando llega a este momento de la simulación de operaciones, ahí está recabando la información o simplemente la está obteniendo. Entonces, vienen las pruebas y la autoridad hace su valoración. Tenemos el tema del buzón tributario. Tú lo puedes checar con más claridad. No es mi objeto hablar obviamente del 69b, sino de las conductas o los indicios por los cuales la autoridad cataloga esta situación de operaciones simuladas. Entonces, el siguiente párrafo: los efectos de la publicación en ese listado serán considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Desde luego, este tema de los efectos fiscales pareciera que solamente está atacando o le está inmiscuyendo al emisor del CFDI, pero también veremos que hay consecuencias para el receptor de estos comprobantes fiscales, como veremos a continuación.
A ver, siguiente, por favor, Santi. Dice, a ver, sí, siguiente, por favor, Santi. Ahí va. La consecuencia para el receptor. Por ello tenemos que trabajar mucho en ese tema de la capacitación del CFDI 3.3. Ya el 3.2 está por despedirse, pero esta versión del 3.3, concatenando todos los datos, concatenando todos los valores, mira lo que tiene aquí a su alcance. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente, incluido en el listado que se refiere al párrafo anterior de este artículo, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron esos bienes o servicios. Entonces, el emisor aparece en el listado y yo como receptor propiamente tengo la obligación de, en un plazo de 30 días, demostrar que en efecto recibí estos bienes o que recibí estos servicios. Ya está todo claro ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el siguiente párrafo? En caso de que la autoridad fiscal, en el uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó, mediante el ofrecimiento de pruebas que vimos anteriormente, la efectiva prestación de servicio o adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé este párrafo, determinará él o los créditos fiscales que corresponden. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código. Obsérvese entonces el efecto, a quién le preocupa, al emisor, tal vez una mala publicidad, vamos a usar esta expresión, pero al receptor le quitan los efectos de la deducción o le quitan el efecto del acreditamiento en tanto no pueda demostrar. Pero hay un plazo que es el que tenemos que considerar o que tenemos que analizar para estos efectos. Santi, por favor. Aquí viene la normatividad o la instrumentación que tiene la autoridad fiscal para detectar a los EFOS y a los EOS. ¿Qué es un EFO? Ya recordando, es una entidad que factura operaciones simuladas y un EDO es una entidad que deduce operaciones simuladas. Y vean vamos a utilizar la exposición de motivos. Como parte de las estrategias adoptadas por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se encuentra el intensificar acciones dirigidas de identificar y erradicar esquemas agresivos de evasión fiscal, así como no autorizar solicitudes de devoluciones. Fíjate, ya son dos consecuencias. Que los mismos deriven, entre otros esquemas, los que actualmente se tienen identificados como lo son facturadoras de operaciones simuladas EFOS y las empresas que deducen operaciones simuladas EDOS, por lo que se ha considerado conveniente los procedimientos que esas autoridades deben observar para detectar y auditar a los contribuyentes que utilicen dichos esquemas de evasión, a efecto de obtener el respaldo documental que permita comprobar la simulación. Estamos en la presunción de que se están llevando a cabo estas simulaciones de operaciones de compra, exportación o contratación de intangibles, tangibles o de personal. Son las conductas o hipótesis que la autoridad ha conocido y por ello es que tenemos este tema o esta problemática de la simulación de operaciones y continúo, derivado de ello, integrar expedientes de casos penales, generando con ello conciencia de riesgo en los contribuyentes para evitar que este tipo de conductas proliferen en detrimento del fisco. Es un párrafo, unas 200 palabras si quieres, pero suficientes para que tú y yo, en ese sentido de la conciencia, a través del ejemplo de otros contribuyentes que están en esta práctica de las operaciones simuladas, ya sea EFOS o EDOS, nos podamos formar. Sin embargo, no ocurre de la siguiente manera. A continuación veremos una tabla. Santi, por favor. Veremos una tabla de cómo es que se van estableciendo las conductas de un EFO o la conducta de un EDO. Cuando hablamos de un EFO, y tú vas a ir poniendo el palomita o tache, empresas de reciente creación de 2 o 3 años,
Una empresa que factura operaciones simuladas inicia con estas características. Luego, en el domicilio manifestado del RFC no se observa actividad económica o corresponde a los pequeños departamentos, casa, habitación o lotes baldíos, ¿sí? Ya ven que luego inventamos ahí algunos domicilios fiscales y pensamos que la autoridad no se da cuenta. Ya tenemos el segundo indicio. Ahora, ¿cuál es la conducta en un EDO? Bueno, que presenta signos evidentes de actividad económica. Y es congruente, y tú vas a ver al final de estas tablas, de estos cuadros, en donde EDO, la empresa que deduce, busca estar al corriente con sus obligaciones fiscales, busca no tener ningún contratiempo con la autoridad fiscal. En cambio, el EFO es el que tiene las manos sucias, valga la expresión. Tercer característica del EFO. En el mismo domicilio existen dos o más contribuyentes, algunos de los cuales suelen ser sus proveedores, quienes en gran medida tienen la característica de que no están localizados y que tienen los mismos socios y que se utilizan como parte de flujo para devolver el dinero de la simulación. Es más que obvio, aparte de un domicilio poco convencional, vamos a decir, para estos efectos de una presunción, en el domicilio hay más contribuyentes, dos o más, y entre ellos llevan a cabo operaciones. Es más que evidente que tenemos una simulación. Y para el EDO, todavía no, porque él, nuevamente, como estoy comentando, estamos hablando de que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales como tal. Siguiente, a ver, creo que me pasó por ahí. En el domicilio, a ver, no hay empleados, maquinaria, equipo, inventarios, ni se observa evidentemente ningún factor productivo real. Lo que decía el 69 en su primer párrafo, no se cuenta con activos, personal y otros elementos. En cambio, ¿qué pasa con el EDO? Que sí quiere cumplir con sus obligaciones fiscales, cuenta con instalaciones, empleados, maquinaria, equipo, inventarios. Como ejemplos podemos hablar de empresas con giros de hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas, porque si lo queremos ver desde un punto de vista práctico, hablamos que el EDO, ¿sí?, tiene pocas deducciones y lo que busca es alguien que le provea de un CFDI y bueno, ya con ello regularizar su situación fiscal. Observes el contraste. El EFO es la clara prueba de que están cometiendo el fraude o la simulación. En cambio, el EDO trata de corregir su situación fiscal. Siguiente, Santi, por favor. El EFO para este punto no tiene observancia, pero el EDO, sus proveedores reúnen las características de los EFOs. ¿De dónde obtienen esta información? Ah, bueno, de la DIOT y mañana de la próxima DPIVA. Vamos con el EFO. El EFO no declara o bien declaran un margen de utilidad insignificante. ¿Qué es el tema de la presuntiva? Bueno, es un parámetro para estimar el coeficiente de acuerdo a actividades económicas. En cambio, el EDO normalmente se encuentra al corriente en el cumplimiento formal de sus obligaciones fiscales. Él no tiene problema alguno. Vamos ahora con el EFO. No es localizado en su domicilio, o son localizados, pero en las verificaciones se atienden única ocasión y se desaparecen, además de que regularmente ese procedimiento lo atiende un tercero. Otra característica del EFO es que comparte con varias empresas un correo electrónico, socios y representante legal, o bien son varios correos, pero comparten un dominio. ¿Cuántas empresas no tenemos en esta situación? ¿Cuántas empresas no siquiera tienen el mismo domicilio, tienen los mismos trabajadores, los mismos socios? En fin, coinciden perfectamente en esa temática de los EFOs. Continuamos, Santi, por favor. Los EFOs, los representantes legales o los socios accionistas no declaran o sus ingresos son poco significativos. Por lo mismo, son prestanombres. Ahorita vamos a ver una conducta. Son prestanombres, a lo mejor son personas que requieren el dinero y se prestan para ese tipo de
de eventos y en el que simplemente bajan el recurso y no lo declaran en su totalidad. Luego, los socios accionistas son personas jóvenes que no demuestran el origen del capital supuestamente invertido, o tratándose de personas morales, son de reciente creación, las cuales tienen un periodo de vida mínimo. ¿Por qué se hace este señalamiento? Porque posiblemente tú y yo habremos escuchado el caso de pues, estudiantes que son tentados con esas propuestas, indecorosas desde el punto de vista fiscal, desde luego, pero que a veces el hambre es el que no te deja estar tranquilo como estudiante o simplemente una persona que necesita el recurso y le entra. ¿Sí? Es claramente ver que, por ejemplo, una persona física de 18 años, 20 años, y esté facturando millones de pesos, máxima en el RIF y en un plazo de unos cuantos meses. Otra característica del EFO es que el domicilio declarado por los dependientes legales es el mismo de la empresa. No quieren invasión en el domicilio fiscal, desde luego, y dicen todo lo que tenga que ver con la empresa, en el domicilio de la empresa, incluso el mío. Tenemos un contraste. En el EFO, la mayoría factura intangibles, tales como asesoría, capacitación o asistencia técnica. Y en cambio el EDO deduce cantidades injustificadas de intangibles, ya sean servicios profesionales, nóminas, asesorías, manuales, etcétera, y compensan, y todavía, máxime, solicitan las devoluciones de IVA. Yo creo que hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Le pegas a la tasa a la base de IVA, a veces tú pagas y todavía pides en devolución o compensas. Creo que ya son algunos extremos interesantes que tenemos que analizar. Siguiente, Santi, por favor. El EFO realiza compras a empresas que son de reciente creación o aparentemente realiza compras, porque estamos otra vez en el proceso de la simulación. ¿Qué pasa ahora con los EDOs? Los EDOs, los depósitos que reciben de sus clientes son retirados prácticamente de forma inmediata. ¿Cuántas veces no hemos visto esta práctica en donde dicen, oye, te voy a hacer una transferencia de 500,000 pesos a las 10 de la mañana, por favor, ¿a dónde nos vemos y a qué hora nos vemos para que recuperen mi dinero? Esto, desde luego, lo menciona. De forma inmediata, para hacer contribuyentes intermedios creados también para simular la operación y para regresar el dinero a los clientes en efectivo o traspaso a cuentas no engranadas a contabilidad a nombre de accionistas o terceros. La operación anterior puede ser en varias capas para ir difuminando o ir erosionando la base imponible. ¿Qué hace el EDO? Reciben en cuentas bancarias no engranadas en la contabilidad de cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros relacionados con la EDO, socios, accionistas, representantes legales, empleados, etcétera, el reintegro de lo que pagó por supuestos bienes y o servicios recibidos en un importe menor a lo que erogó. Esto ya lo y 16%, toda vez que los EFOs reintegran recibido menos la comisión por simular la operación, el famoso IVA o conceptos que también estamos conociendo. Siguiente, Santi. Con base a estos comportamientos, ¿qué es lo que hace la autoridad? Se dan a conocer los procedimientos que las autoridades deberán observar para identificar EFOs o EDOs, así como los esquemas abusivos de sustitución laboral, a fin de iniciar, continuar y concluir el ejercicio de facultades de comprobación y revisión de este tipo de contribuyentes. Y ahorita van a ver los diagnósticos o los síntomas, vamos a referirnos, en donde tenemos a los EDOs. Siguiente, Santi. Identifican a contribuyentes o grupos de ellos que se ubiquen en los esquemas agresivos de evasión fiscal antes referidos. Deben de obtener. ¿Que la DIOT quieren que desaparezca? Yo creo que no. La DIOT permanecerá, o por lo menos el esquema de la DPIVA tendrá y tiene su importancia o su vinculación por esos aspectos. Para conocer vínculos entre dichos contribuyentes y los clientes y proveedores de los mismos, para generar los padrones de contribuyentes por tipo de conducta indebida a nivel nacional.
no es regional, es a nivel nacional. Derivados de los cruces con las bases de datos que integran a nivel nacional, revisará antecedentes de fiscalización, seleccionará los asuntos más representativos y los someterá a consideración del Grupo Especial de Asuntos de Evasión y Defraudación Fiscal. Imagínate formar parte de ese grupo interesante de asuntos. Continuamos, Santi. Hecho lo anterior, se generan propuestas observando lo establecido en las políticas de ejecución de los programas de fiscalización, las empresas facturadas de los EFOS y esquemas de subcontratación, el outsourcing, tales como sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras, sindicatos, sociedades de responsabilidad social, atenciones de personas físicas y subsidio para el empleo. Estos son los esquemas de subcontratación, el famoso outsourcing, y observa las alternativas que tiene la autoridad para poder fiscalizarnos. El método de revisión será la visita y tratándose de contribuyentes dictaminados, se observará el procedimiento secuencial del 52A del Código Fiscal. Luego, excepcionalmente y previa autorización del Grupo Especial de Asuntos de Evasión y Defraudación Fiscal y sus equiparables con impacto a nivel nacional, el método de revisión será revisión de gabinete cuando hablemos de contribuyentes no localizados. ¿Continuamos? En el caso de devoluciones, si estás en esta conducta, por favor, tómala en cuenta. Vas a decir, no, pues que venga la autoridad y vemos cómo lo ajustamos. Tratándose de solicitudes de devolución de saldos a favor, en las que el área de conocimientos detecte que los solicitantes deducen operaciones de EFOS, deberán programar visitas domiciliarias, observando lo que establezca el 22 del Código Fiscal de la Federación. Y en el caso que los proveedores no se localicen en el domicilio fiscal manifestado en el RFC y no se tenga conocimiento de otro domicilio, el método de revisión será revisión de gabinete para que al amparo de dicha orden, estas autoridades soliciten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el seguimiento al flujo de efectivo y en consecuencia el aseguramiento precautorio de bienes. Continuamos, Santi. En este caso, las autoridades deberán de identificar y analizar al 100% a los proveedores de servicios y solicitar contratos de prestación de servicios celebrados con él o los proveedores a efectos de iniciar las visitas. También que nos van a pedir que se hayan prestado los servicios, asesorías, capacitación, asistencia técnica, elaborado de manuales, debiendo solicitar los contratos o documentos que amparen la operación a fin de detectar a los más importantes, a los cuales, aun cuando no reúnan las características de una EFO, deberán practicarse visitas domiciliarias. Por ello, la importancia de ese artículo 27 de fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando nos dicen, oye, es que la deducción debe ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Ah, ¿y cómo lo demuestro? Bueno, con esta materialidad. También se deben de diseñar cuestionarios, no por ti, sino por la autoridad, tendientes a demostrar la inexistencia de las operaciones facturadas, lo cual deberá quedar asentados en actas de auditoría o en oficio de observaciones, según sea el caso. Y estos cuestionarios deben de contener los siguientes datos. Por favor, Santi. ¿Qué sucede en el caso de bienes tangibles? Bueno, la autoridad nos va a preguntar el lugar donde se almacena la mercancía, el nombre y RFC de proveedores, el lugar en donde se recoge y en donde se entrega la mercancía, el nombre del transportista, forma de pago de servicio y documentación comprobatoria, pago de seguros y documentación, monto del pago de salarios, fletes, maniobras, procedimientos que se realizan para efectuar los pedimentos de compra, solicitando se especifique el medio utilizado y la documentación comprobatoria. Nota cómo no basta solamente el comprobante fiscal digital por Internet. Nota cómo no solamente basta el cheque, la transferencia. No, sino que debes de vestir o debes de acuerpar la deducción. Utilizaste a lo mejor la importación de alguna maquinaria, bueno, ¿cuáles son los procedimientos que seguiste? Tus bitácoras, tus controles internos o las evidencias para estos efectos. Siguiente, Santi.
A ver, estimados colegas, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? Por favor, si hubiera para correr la retroalimentación, estar al pendiente de sus saludos y comentarios. Continúo, estoy atento al chat. Reglas de actuación. Tratar de bienes tangibles. El procedimiento que se realizará para atender los pedidos de los clientes, solicitando especifique el medio utilizado y la documentación comprobatoria. También deberás de proporcionar tarjetas de almacén, documentos que demuestren la verificación física de la mercancía. Se solicita también la explicación del control de inventarios y la documentación comprobatoria, cómo se realizó el pago a los proveedores y la documentación comprobatoria, y la relación de activos, indicando si son propios, rentados, y la documentación, en este caso los CFDIs o los contratos de arrendamiento o del comodato. A ver, Raimundo, según su auditorio, como te visitar, sí, Raimundo, estamos pendientes. Siguiente diapositiva, Santi, por favor. En el caso de servicios intangibles, que es la parte más preocupante, un tangible como sea lo puedes ahí llevar a cabo, pero un intangible, mira todo lo que pide. ¿Para qué fin se solicitó el servicio? Una capacitación en el CFDI 3.3. ¿Por qué medio de razón contactó o los proveedores en la sala virtual de la ANAFINET? Especificar en qué consistió, cómo y cuándo se proporcionó el servicio. En un curso virtual a través de la sala virtual el día martes 13 de junio de 5 de la tarde a 8 de la noche a través de internet. ¿En cuánto tiempo se realizó? En 3 horas. ¿En dónde se realizó? Otra vez en las instalaciones de Tapachula, Chiapas, transmitiendo en modalidad en línea. Nombre y RFC de las personas que presentaron el servicio. Mario Orlando Beltrán López, y ahí viene su RFC. ¿Cómo se realizó el pago? A Mario Beltrán le transfirieron el pago de los honorarios. ¿De qué manera impactó el servicio adquirido en la obtención de los ingresos? No hubo un impacto significativo o directo, sino más bien lo que hubo para estos efectos fue el mejorar u optimizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hago una pausa. Piden hacer un recorrido para constatar que hay la infraestructura para realizar las operaciones. Así es propiamente lo que hemos estado indicando, Raimundo, la materialidad de las operaciones. Continúo aquí con ese simulacro de cuestionario. ¿A quiénes benefició el servicio contratado? Bueno, benefició a la contribuyente o al contribuyente, benefició al representante legal o a la persona física y a las personas que se encargan de facturar y que se encargan de revisar comprobantes fiscales para estos efectos. ¿Qué beneficio representó para su empresa? Bueno, que no se caigan en partidas sin requisitos fiscales y la imposición de multas por la emisión incorrecta de comprobantes fiscales. Perfil de los prestadores del servicio, grado académico, preparación, capacitación, oficios, experiencias. Bueno, como Mario Beltrán lo prestó, tiene grado académico de licenciado en Contaduría Pública, capacitación pues no tiene, pero se animó a dar el curso de CFDI 3.3 y aquí tendría que adjuntar mi título profesional, mi cédula profesional, maestría, diplomados, etcétera, para cumplir ese requisito. Continuamos, Santi, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos con este tema de las operaciones simuladas? Bueno, ya sea que tú no aclares la situación, el SAT te cobrará diferencias porque te quitará el efecto de deducibles y de acreditables a las operaciones separadas en esos comprobantes. Luego, con base a las inconsistencias o comportamiento, puedes ser revisado y incluso si todo el artículo 69 puedes enfrentar consecuencias del tipo penal. Es muy importante que nosotros veamos el tema del CFDI 3233, pero cómo lo vamos conceptualizando, qué requisitos le ponemos para estos efectos. A ver, siguiente, Santi. Ahora, aquí es parte de una presentación que dimos, nuestros servicios, y creo que ya acabó el material. Entonces, colegas, el hablar de las operaciones simuladas es hablar de una exhibición que tendrá el emisor del comprobante fiscal, pero también
hablamos de un riesgo que tienen las personas que pretenden deducir. Dice Raimundo, ahora para comprobar la materialidad debemos tener bien documentado las operaciones. Es correcto, desde un contrato, desde fotografías, casos de intangibles por servicios prestados, el currículum vitae, el comprobante de domicilio de la persona, sus grados académicos, referencia, fotografía, diplomas, video, grabaciones. O bien dice Raimundo, la materialidad, material físico, la evidencia. Y coincido con él perfectamente en tener por escrito los controles internos. ¿Cuáles son los procedimientos de pago? Tener un organigrama que justifique en todo caso que el curso de CFI 3.3 con Mario Beltrán, en este sentido de que recibieron el servicio, hay una persona de facturación y también hay una persona de pagos. Estimados colegas, a ver, dice Marco Antonio Reyes de Tuxtepec, es que yo no digo que no hagan las operaciones simuladas, pero ese pedir devolución de IVA ya se pasa. Exactamente. Alguien me preguntaba la semana pasada, oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué tanta agresividad por parte de la autoridad? Bueno, es que no es agresividad. Nosotros caímos en estos excesos, caímos en estos abusos y desde luego se llama una administración, optimizar los recursos, que en un hueco se esté yendo el agua, se esté yendo el erario. Entonces, creo que somos agentes de cambio como colegas que formamos parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC y máximo ustedes también, colegas, que se están agregando en esta sala virtual de la ANAFINET. Señor colega, ¿alguna otra duda o comentario que tengas al respecto, por favor? Estamos aquí. Dice, ¿tiene quienes utilizan solo para disminuir impuestos? Pues sí, Marco Antonio, y no se podría justificar. No es que se justifique que se use al EFO para disminuir impuestos, porque también eso es un abuso de la ley, un abuso de la autoridad. Entonces, lo ético es pagar lo justo, conseguir deducciones, y aprovechando aquí el comercial que está incluido en el material, las alternativas fiscales para los contribuyentes, una planeación sin caer en la evasión. ¿Alguna otra duda o comentario, colegas? Si no, damos por terminada esta breve exposición de operaciones, las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen también operaciones simuladas, esto a través de la sala virtual de la ANAFINET. Bueno, quiero, antes de despedirme, saludar a colegas que se agregaron, como 5 o 6 colegas se agregaron. A Adrián, ya, Alberto Sandoval, Angélica, Chuyita, Felipe, Fernando, Guillermo, Hugo, Héctor, José, de Jalisco, Quique de Tula, Laura de Estado de México, Liz de Ciudad de México, Marco Antonio Reyes de Tuxtepec, Maricruz, Marta de Puebla, Mari de Ciudad de México, Maurilio, Pablo, Ramón, Raimundo, Ricardo Aguilar de Cihuatanejo, Rodolfo Flores, Sigfrido, Tania, Víctor Herrera y Yuli de Cuernavaca. Quique de Tula, de tarde pero sin sueño. Eso. José Jalisco, saludos. Muy bien. Bueno, colegas, ya la otra semana, por ahí tuvimos unos contratiempos, pero vamos a estar transmitiendo ya los días martes al mediodía. Les invitamos a que nos acompañen y por favor, si tienes algún tema de interés, ¿sí? Yo estoy a tus órdenes en lo que necesites. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi número de celular exclusivamente para llamadas profesionales o mensajes profesionales. Estamos a tus órdenes. Bien, colegas, espero que tengas una excelente tarde y nos saludamos en la próxima emisión de La Hora del Taxista a través de la sala virtual de la ANAFINET. Tu servidor amigo Mario Beltrán envía un saludo desde Tapachula, Chiapas. Hasta pronto.